Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Él es maravilloso y no hay nadie como Él. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, amados hermanos, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo y la edificación de nuestra vida espiritual. Lo he titulado Cuando Dios gobierna. Diga conmigo, cuando Dios gobierna. Una vez más, cuando Dios gobierna. ¿Qué es lo que usted cree que suceda cuando Dios gobierna? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios gobierna, todas las cosas vienen al orden, todas las cosas vienen a estabilidad. Y yo creo firmemente que la iglesia del siglo XXI tiene una gran necesidad. Y considero que si como militantes del cuerpo de Cristo no atendemos a esta necesidad imperante dentro de la iglesia, jamás podremos disfrutar de todas las cosas que Dios tiene reservadas en su corazón para aquellos que le aman. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú amas a Dios, hay algo muy especial para ti, ardiendo en el corazón de Dios. La Escritura dice que cosas que ojo no vio, oído oyó o han subido en la imaginación de los hombres son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que puedo estar completamente seguro de decirte y asegurarte de que si tú amas a Dios, Él tiene en su corazón un anhelo que arde por bendecirte. Ahora bien, vivimos en una sociedad que considera que la empatía es sinónimo de compromiso. Y esto en realidad dista mucho de ser así, ya que dicen por ahí que de Judas aprendimos que no todo lo que se besa se ama en realidad. Y esta considero que es una gran verdad. De tal manera que el sentir empatía por las cosas de Dios no significa que en realidad tengamos una relación íntima con Dios. Hoy existe una gran cantidad de personas que simpatizan con los principios del Evangelio, pero no viven dentro de los principios del Evangelio. No pueden practicar la verdad del Evangelio. Como religión les gusta, como un conjunto de formas, normas y actividades de fin de semana les resulta agradable, pero no viven dentro del orden del reino. ¿Por qué? Por la simple razón de que Dios no está gobernando sus vidas. Hoy día es muy común que existan relaciones de conveniencia carentes de compromiso. Hay muchos noviazgos y muchos matrimonios de conveniencia, pero carecen de compromiso mutuo. La gente suele ver las relaciones solo en un sentido unilateral, en el que mientras resulten beneficiados, la relación se mantendrá desde su interés particular, sin jamás proveerle a la relación nada que la beneficie, fortalezca o haga crecer. Las personas suelen ser tan egoístas que sin palabras expresan actitudes que gritan, dame todo lo que merezco sin que te metas en mi vida. Y esa pareciera que es la actitud de muchos cristianos hoy día. Quieren todas las cosas que Dios tiene en su corazón para ellos, desean toda clase de bendiciones y respuestas, pero no desean que Dios traiga orden a sus vidas. Es como si le dijéramos al cielo, bendíceme, pero no te metas en mi vida. Y sabe, es muy lamentable cuando esta actitud permea el corazón de muchos creyentes, líderes e iglesias en las que a semejanza de Balaam buscan la mano de Dios esperando recibir de ella bendiciones. A semejanza de Saúl buscan el favor de Dios a fin de adquirir un estatus ante los demás. A semejanza de Simón buscan tener el privilegio sin brindar el honor que la presencia de Dios en medio de nosotros merece. Iglesia, si estamos buscando la presencia de Dios en medio de nosotros, no basta con que simpaticemos con el reino de los cielos, necesitamos cambiar de actitud y comprometernos con el reino de los cielos. Si en lo natural, amado hermano, es un error lamentable el dar por hecho que tenemos una relación con alguna persona sin trabajar en beneficio mutuo de la misma,
De igual manera, es un gravísimo error cuando damos por hecho que la presencia de Dios estará con nosotros sin cultivar dicha relación. Y es triste, pero es verdad que hoy muchos cristianos están caminando sin Cristo en sus vidas. Es triste y es verdad que hoy día muchas iglesias están abriendo sus puertas, pero sin tener vida en medio de ellas. Necesitamos provocar un cambio. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios se manifieste y Dios gobierne con libertad en medio de nosotros. Déjeme decirle que la iglesia tiene la gran necesidad de que Dios comience a gobernar. No necesitamos más programas. No necesitamos que hombres falibles sean los que dirijan el rumbo de la iglesia. No necesitamos que una asociación religiosa y sus estatutos establezcan el orden al interior de una organización como lo es la iglesia. No, la iglesia necesita que Dios establezca su reino en medio de ella, para que de esta forma entonces la iglesia camine en los propósitos de Dios, para que de esta forma cada persona y sus familias sean impactadas por la gloria de Dios. Nuestra visión debe de ampliarse no solamente a nosotros que nos estamos congregando y alimentando. Debemos de buscar la gloria de Dios no solo para nuestra vida, sino para que esa gloria impacte a las personas más cercanas a nosotros. Tristemente, si algo hoy vemos con la escasez del gobierno de Dios en la vida de las personas que se congregan, es la falta de contundencia en razón del testimonio que pudieran presentar ante aquellos que aún no creen. A veces somos nosotros más motivo de tropiezo con nuestras familias, con nuestros amigos cercanos, que motivo de inspiración. Y es lamentable, amados hermanos, cuando nosotros no estamos mostrando en nuestro estilo de vida común, cotidiano, el reino de Dios en nosotros. Somos unos en la iglesia, somos otros fuera de ella. Y por eso no podemos provocar impacto en nuestra familia. Por eso no provocamos impacto en nuestros hijos, o en nuestro cónyuge, o en nuestros padres, o en nuestros mejores amigos. Porque al concepto que ellos tienen de nosotros es que practicamos una religión. Pero lejos de practicar una religión, no los inspiramos para vivir en una relación con Dios. A los ojos de aquellos que no pueden ver a Jesús ni el evangelio vivo en nuestro estilo de vida, solo somos gente que profesa y practica una religión distinta. Pero el evangelio es mucho más que una religión. El evangelio es el poder de Dios obrando a través de una vida para alcanzar a aquellos que se están perdiendo sin Cristo. Lamentablemente hoy venimos a la iglesia, pero no dejamos de mentir. Robamos, adulteramos, fornicamos, odiamos, criticamos, consultamos a los muertos, calumniamos, no evangelizamos, no oramos, no leemos la Biblia. Tenemos vidas apáticas y de apariencia piadosa, pero sin vida espiritual. ¿Por qué menciono esto? Porque el apóstol Santiago dice que pecado no solo es hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Y hay personas que pueden decir, es que yo no estoy adulterando, yo no estoy fornicando, yo no me embriago, pero tampoco haces lo bueno. Tampoco buscas más de Dios, tampoco abres tu corazón a una renovación y una transformación del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue muy claro en Apocalipsis cuando dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Y cuántas veces nosotros estamos viviendo en tibieza espiritual? Una tibieza que no nos satisface. Una tibieza que solo proyecta una apariencia, pero no logra impactar la vida de aquellos que nos rodean. Ante esta necesidad surge la pregunta, ¿qué es entonces lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que yo necesito para provocar un cambio en el
núcleo donde yo me estoy desarrollando, donde me desenvuelvo, en mi lugar de trabajo, en mi salón de clases, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. ¿Qué es lo que me hace falta? No es pegar una calcomanía en la puerta de tu casa que diga: en este hogar todos somos cristianos. No es necesario que pongas una calcomanía con un pescadito en la portezuela de tu auto. No se requiere eso. Se requiere de una vida que exprese el gobierno de Dios en medio de nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado: tienes la gran necesidad de que Dios gobierne en tu vida. ¿Sabe? Aunque esto resulta benéfico, a veces la iglesia no puede participar de eso. ¿Por qué? Porque carece de una relación con Dios. Mire, considere lo siguiente. La ausencia del gobierno de Dios se expresa básicamente en que cada uno hace lo que mejor le parece, sin importar qué tan piadoso eso parezca. ¿Cómo me puedo dar cuenta que alguien no está siendo gobernado por el Espíritu de Dios? Pues porque hace su voluntad, aunque parezca que se enfoca en cuestiones piadosas. Le pongo un ejemplo. Podemos ser gente de iglesia. Cada reunión y horarios extensos permanecemos en la casa de Dios, pero no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Así que estamos ahí porque nos gusta el ambiente, porque nos gusta tener actividades piadosas, pero no hay una transformación. Al final de cuentas, lo que me motiva a hacer o invertir mi vida en ello es mi propio deseo. No estoy haciendo algo en lo cual yo tenga convicción de transformación. No estoy haciendo algo en lo cual yo esté dispuesto a invertir completamente mi vida. Acompáñeme a Jueces capítulo 2 y vea la triste realidad de una generación. Recuerde usted que después de Moisés vino Josué, y después Josué estableció jueces para que gobernaran a Israel. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, la palabra de Dios nos muestra que después del gobierno de Josué y después de haber establecido jueces y gente que pudiera estar representando al pueblo y enseñándole los principios de Dios, sucedió una tragedia. La gente dejó de permitirle a Dios ejercer gobierno sobre sus vidas. Y no tardó mucho la degradación, solo una generación, para que la siguiente generación no temiera más a Dios. Y es lo que a veces no nos damos cuenta como padres. Lo que hacemos o dejemos de hacer impactará directamente la vida de la siguiente generación. Y si nosotros no somos un ejemplo que inspire a buscar a Dios, a rendirnos a Dios, a entregarnos a Él con verdadera convicción, nuestros hijos no amarán a Dios. En Jueces capítulo 2, verso 10 dice la escritura así. Vamos a leerlo desde el verso 8. Y dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. La siguiente generación ya no conoce a Dios. Moisés discipuló a Josué, pero Josué no fue capaz de transmitir a su generación una influencia tal que los suyos le permitieran a Dios gobernar sus vidas de tal manera que sus hijos se sintieran inspirados a seguir creyendo en el Dios que los sacó de Egipto. Hoy día muchas
Situaciones que estamos enfrentando en lo personal, en lo familiar, tienen que ver con la ausencia del gobierno de Dios. Porque llegamos a nuestros hogares y las cosas parece que de repente cambian. Aquí estamos cantando y en el hogar estamos insultando. Aquí estamos siendo amables y en el hogar estamos maldiciendo. Y todo eso nos habla o apunta al hecho de que no estamos siendo gobernados por Dios. Estamos viviendo de apariencias. Y dile a la persona que tienes a tu lado, las apariencias, por muy buenas que sean, solo te podrán llevar a un lugar. Míralo a los ojos y dile, te llevarán al infierno. No podemos pensar que estamos cumpliendo con los propósitos de Dios solo por aparentar una vida de piedad. Necesitamos nosotros estar expuestos a la naturaleza del Espíritu para que entonces Dios venga y transforme nuestra vida y su gobierno sea evidente en nuestro diario caminar. Escuche. Muchas personas hoy día dicen, es que Dios así me hizo y yo no debo de cambiar. Yo hago todo lo que en la iglesia me piden. Yo leo la Biblia, yo evangelizo. Es más, yo paso mucho tiempo en oración. Pero no pueden dejar su vida pecaminosa. No pueden dejar sus hábitos que no agradan a Dios. ¿Hay congruencia en ello? Escuche, no importa cuánto tiempo pasemos en oración, si durante ese tiempo no fuimos capaces de escuchar la voz de Dios y obedecerla. No importa si diariamente estás orando 1 hora, si no escuchaste en esa hora la voz de Dios, estuviste teniendo un monólogo contigo mismo. La oración es el arte de hablar con Dios y escuchar a Dios. No es simplemente hablar y hablar y hablar. Necesitamos comprender mejor la oración si lo que queremos es establecer una relación que le permita al cielo gobernar en nosotros. Porque yo puedo estar hablando 1 hora continuamente delante de Dios sin escucharlo y al final colgar la línea y decir, lo logré, oré 1 hora, pero ¿Dios te habló? Ahora, lo que Dios te mostró, ¿estás teniendo la capacidad de obedecerlo? Porque si no, estamos solo alimentando nuestro espíritu de rituales que de nada aprovechan. Tenemos entonces que entender que a través de la oración o a través de cualquier actividad piadosa, yo tengo que buscar tener un encuentro con Dios y alimentarme de Él. Si yo solo utilizo la oración para estar quejándome de las circunstancias que vivo, para estar llorando delante de Dios, yo no he aprendido realmente qué es orar. Por este motivo, amados hermanos, es que hoy más que nunca, ante el caos que prevalece en la sociedad, necesitamos volvernos a Dios. Pero escúcheme bien, no buscando sus milagros, no buscando respuestas o soluciones a nuestros problemas, sino buscando que Él gobierne. Hoy la gente se acerca a Dios cuando tiene un diagnóstico que le sentencia a morir. Después de haber probado la medicina, después de haber probado con el brujo, después de haber probado con tantas otras formas, al darse cuenta que no hay solución, entonces se acerca a Dios. Pero está buscando la mano de Dios, está buscando la respuesta, el milagro de Dios. Y sabe, necesitamos hoy despertar a un entendimiento en el cual tenemos conciencia de que necesitamos más que nunca de Dios.
pero no necesito sus milagros en mi vida, no necesito sus respuestas a mi vida, no necesito la solución a mis problemas, tanto como necesito que Él me gobierne. Más que una respuesta de Dios a tu vida, necesitas su gobierno. Más que el milagro que has estado pidiendo, necesitas su gobierno. Cuando el gobierno de Dios está ausente, la corrupción de todo es su principal fruto. En Isaías 5:20 la Escritura nos enseña algo fundamental que nos hace entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Isaías 5:20 dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Escritura comienza con una expresión de lamento. ¡Ay! ¡Ay de aquella generación que ha despreciado el gobierno de Dios en su vida y que no puede ser lámpara en su hogar y cuya corrupción de los principios del cielo se plasman en su estilo de vida! La religión, así como la ley, solo pueden mediar o controlar las apariencias. La ley establecía que para que una persona no fuera apedreada debía de no hacer, no tocar, etc. Con la acción bastaba. Pero la gracia trata con la naturaleza del corazón. Mientras que tú no te expongas a la naturaleza del espíritu, lo que harás será participar de una religión en la cual estás restringiendo tu actuar en razón de una ordenanza o en razón de una ley o en razón de un principio, pero no en razón de una nueva naturaleza. La Escritura dice: mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos nosotros darnos cuenta el ambiente y la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. Nuestra sociedad es un claro ejemplo de lo que está declarando Isaías. Vivimos en una sociedad donde se le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Una sociedad en la cual se tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Una sociedad corrupta. ¿Por qué? Porque no está siendo gobernada por los principios del reino de los cielos. Y eso yo lo puedo comprender y lo puedo aceptar de un mundo que vive en tinieblas, lejos y ajeno a los pactos de Dios. Pero es verdaderamente lamentable cuando dentro de la iglesia estamos dando evidencia de que Dios no está gobernándonos. ¿Por qué? Porque no hemos estado dispuestos a rendir nuestra voluntad a aquel que tiene para nosotros un propósito más grande, una voluntad más grande. Cuando Dios comienza a gobernar, entonces las vidas, familias e iglesias comienzan a experimentar el orden, la renovación de la vida espiritual en ellas. ¿Recuerda usted la Escritura cuando dice la palabra de Dios que el Señor le ordenó a cada uno de los jefes de las tribus de Israel poner una vara en su presencia y que la vara de aquel que él eligiera habría de renovarse? Dios te escogió no para que seas una vara seca en su presencia. Te escogió para que fueras renovado y dieras fruto. El problema es que muchos de nosotros estamos viviendo como si no hubiéramos sido escogidos por Dios, ajenos al gobierno del Espíritu Santo. Y no estamos permitiendo que la vida del Espíritu fluya en nosotros y nos estamos secando día tras día. Y esto es evidente
en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y después esto repercute directamente en la vida de una iglesia. Una iglesia es solo el resultado de lo que es cada familia que la compone, y cada familia es resultado de lo que es cada miembro que la integra. No podemos hablar de familias espirituales cuando los miembros de esa familia ni siquiera buscan a Dios en oración, cuando no doblan sus rodillas delante del Señor, cuando no abren su Biblia para buscar la verdad. No podemos hablar de una iglesia saludable cuando vienen familias que solo les gusta aparentar, cuando ellos saben íntimamente que como familia están completamente fragmentados. Y hay entre ellos celos, amarguras, pleitos. Necesitamos el gobierno de Dios. No pensemos que Dios va a obrar de afuera hacia adentro, de lo general a lo particular. Dios comienza de lo particular hacia lo general. Y si lo que anhelamos es un avivamiento, este deberá comenzar contigo. Muchas personas hoy día están buscando una renovación en su espíritu. Pero la única manera, el único camino hacia la renovación, hacia una restauración plena, es a través de la rendición de nuestra voluntad a los pies del Señor, y esto se logra a través de la oración. La oración, más que cualquier otro de los elementos, de las armas dadas por Dios para nuestro avance, es uno de los principales que nos va a dar la victoria en cada área de nuestra vida y en cada paso que demos, sin importar la adversidad. Cada uno de nosotros hoy necesita volverse a Dios teniendo como prioridad la oración. Le hago una pregunta, no al de al lado, a usted. Y no me responda a mí, respóndase usted. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Qué tanto deleite encuentra usted en orar? Yo no creo a una persona que pueda decir, me interesas, pero no me hables por todo el día, ¿te parece? O recibir un mensaje de esa persona y decirle, ¿qué quieres? ¿Usted considera que de esa manera podemos expresar interés? ¿Cómo expresamos interés? Manteniendo la comunicación, ¿no? Estableciendo un vínculo. Y a veces parece que la iglesia solo ama a Dios de labios hacia afuera porque no quiere hablar con Dios durante todo el día. Te doy los buenos días, Espíritu Santo, religiosamente, como aquel evangelista, para sentir que tu gloria me llena, y te doy las buenas noches. Pero ¿qué hay entonces de una relación viva con Él? Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia la oración. El Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 21, verso 13, lo siguiente. Y Él dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. El lector superficial va a quedarse solo en el pasaje literario sin profundizar en la intención de las palabras de Jesús. Porque a Jesús, si usted me permite, voy a ir un poco más allá. No le interesa que el templo esté siendo profanado. Lo que Él te quiere mostrar a través de esa acción es el celo que Dios tiene, no por un templo hecho por mano de hombres, sino por el templo que fue diseñado para que Dios lo habitara. Es un paralelo. Es como si Jesús, a través de su acción, les estuviera hablando una parábola. Y Jesús entra al atrio destinado a los gentiles y lo que encuentra es a la gente que está cambiando dinero, a los que venden animales, y
Él arde en celo, pero no por el hecho de que un templo de piedra esté siendo profanado, sino porque la realidad de ese templo es que ese templo siempre, desde Salomón, apuntaba a la realidad espiritual que en Cristo sería tangible. Nosotros hechos habitación de Dios. A Él no le está preocupando un lugar creado por mano de hombre. Lo que Él te quiere enseñar es que si tú no priorizas lo que es elemental para que el reino y el gobierno de Dios se exprese, comenzarás a experimentar en tu vida corrupción. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en otras palabras? Escuche con mucha atención. El Señor Jesucristo nos está diciendo en otras palabras, es que si en nuestra vida no hay espacio para la oración, algo impuro tomará ese lugar. Si en tu vida no estás haciendo espacio para la oración, algo impuro va a tomar el lugar que a la oración le corresponde. Por esta razón es que a Jesús le enardeció ver el lugar de oración y adoración invadido por aquello que no reflejaba el gobierno de Dios en ese lugar. Y muchos de nosotros no tenemos tiempo para orar, pero sí tenemos tiempo para nuestras redes sociales. No tenemos tiempo para orar, pero sí tenemos tiempo para pasar demasiados minutos hablando por teléfono con la amiga, con la vecina, con la prima o con el familiar y recortándonos a la demás familia. No tenemos tiempo para orar, pero sí tenemos tiempo para dedicar a aquello que en nuestro interés y en nuestro corazón arde. Algo impuro está invadiendo el terreno de la oración dentro de la iglesia. Y necesitamos cambiar nuestra actitud si no queremos que todo comience a corromperse. Escuche, es una mentira que la vida de un adorador se fundamente en cantos de alabanza y adoración. La genuina adoración surge de la intimidad que tenemos con Dios a través de la oración. Es ahí donde surge la adoración. No son los cantos, no son las letras. Es mi vida de oración lo que me va a hacer un adorador. No es la música, no es el ritmo. Es mi vida de oración la que me va a presentar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El problema es que si no estamos orando, no tenemos ni siquiera un altar sobre el cual Dios vierta su presencia, sobre el cual Dios prenda su fuego. ¿Qué tanto te estás deleitando en Él? ¿Recuerda usted cuando se enamoró? Tal vez el final no fue bueno, pero acuérdese cuando era bueno. Ay, me enamoré. No le cabían en el estómago tantas mariposas y serpientes y todo lo que esa persona le provocaba. Se dormía pensando en esa persona, despertaba pensando en esa persona, durante el día pensaba y meditaba en esa persona, hablaba con esa persona. ¿Y qué pasó de nuestro primer amor? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿qué te pasó? Descuidamos nuestra vida de oración y a veces, mire, la cambiamos por actividades piadosas. Hoy no oré, pero fui a evangelizar.
Hoy no oré, pero estuve ensayando para el concierto que vamos a dar. Hoy no oré, pero preparé mi clase. Hoy no oré, pero estuve predicando. ¿Sabe qué? Todo lo que no sea fruto de la oración es carnal. Estoy estableciendo en mí una disciplina de reducir mi tiempo para preparar mis sermones e incrementar mi tiempo de oración antes de comenzar a escribir. Pero a veces tenemos las cosas al revés. Ensayamos 1 hora, pero ¿cuánto tiempo oramos? ¿5 minutos? Dedicamos 1:30 para evangelizar, pero ¿cuánto tiempo oramos? ¿10 minutos? Si invirtiéramos las cosas, los resultados serían por mucho diferentes. Oramos 1:30 pidiéndole a Dios que nos dé sensibilidad para saber a quiénes compartir el evangelio y salimos a evangelizar 10 minutos. Te aseguro que los resultados serían otros. Dedicamos 1 hora como equipo de alabanza a orar, a buscar a Dios con verdadera pasión, dejándonos de ritualismos, dejándonos de superficialidades, dejándonos de cosas que no tienen sentido y realmente entregándonos a Dios. Y después ensayamos 5, 10 minutos. Te aseguro que la atmósfera sería otra. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Justificamos nuestra falta de entrega y exposición con actividades piadosas. Y sin darnos cuenta, estamos exponiéndonos a la corrupción. ¿Por qué? Porque si en nuestra vida no hay espacio para la oración, algo impuro tomará su lugar. Y las cosas son impuras cuando dejan de estar dentro de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Juan termina su primera epístola en el capítulo 5, diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. En otras palabras, lo que él está diciendo es: iglesia, que nada impuro tenga lugar en ti. ¿Qué es un ídolo? Tal vez usted piensa que usted no es un idólatra porque no se inclina ante una imagen de yeso, plata, oro, madera. Pero ¿sabe? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde en el corazón. Y lamentablemente muchas veces nos estamos inclinando ante cuestiones piadosas, aparentemente espirituales, pero que nos apartan de el tener una relación con Dios. Lo que voy a decir a continuación es muy fuerte. Y quiero que usted lo escuche y lo aplique a su vida de una manera muy honesta y objetiva. Cuando una iglesia pierde su afinidad por la oración, cuando un cristiano, cuando una persona pierde su afinidad por la oración, esa persona, esa iglesia, esa familia ha firmado su sentencia: morirá. A lo largo de mi vida he conocido cantidad de cristianos, activistas, pero pocos, gente de oración. Y hoy necesitamos con urgencia cambiar las cosas en nuestra vida. Tenemos que convertirnos en gente de oración que no tiene monólogos con Dios, que se comunica con Dios, que guarda tiempo en su devocional para escuchar a Dios. Eso es hacia donde yo quiero que apuntemos como iglesia, porque esa será evidencia de que estamos madurando. Mi hija tiene 2 años y medio. Es difícil dialogar con ella cuando ella no tiene el deseo de escuchar. Ella quiere ser atendida en el momento. Y a mí me desquicia.
porque yo quiero que me atienda. Le digo, Ana, escúchame. Y ella sigue en su rollo y se enoja. No sé de dónde sacó ese carácter tan horrible. Pero imagínese, estoy con mi espejo y me enseña tantas cosas de cómo he sido yo con Dios y la paciencia que Él me ha tenido. Y luego llego a la comprensión de que tiene 2 años y medio. Y que tal vez lo que hoy estoy experimentando no lo voy a experimentar de la misma manera en el futuro. Así que incluso su falta de madurez la disfruto. Pero muchos de nosotros llevamos demasiado tiempo en el Evangelio y no hemos alcanzado un nivel de madurez que nos permita escuchar a Dios, porque lo único que queremos es que nuestras demandas sean atendidas. Madres pueden pasar horas llorando delante de la presencia de Dios por sus hijos. Y mira, Señor, cambia esta situación y ayúdale en esta otra. ¿Por qué no te callas y dejas que Dios te hable? Tal vez Dios te dé una estrategia. Pero como no queremos oír, como no tenemos la madurez, estamos solo enfocados en lo que queremos. Madurez implica entender que las palabras de Dios siempre serán más importantes, tendrán más peso que lo que yo pueda decirle. Cuando tú te acercas a una persona para pedirle consejo, que dista mucho de pedirle su opinión, la opinión se la pides a la persona que te encuentras en la esquina. Pero el consejo, por lo general, se lo pides a quien reconoces que te aventaja en esa área. Entonces, cuando nosotros vamos a acercarnos a pedir consejo, necesitamos mostrar que hay ese reconocimiento y que está en nosotros esa apertura para poder hacer como se nos dice. Pero no se podrá recibir consejo si no tenemos la capacidad de escuchar. Iglesia, hoy necesitamos menguar para que Dios crezca. Vuelvo a repetir lo que hace un momento mencioné. Cuando una iglesia, una familia o una persona pierden su afinidad, pierden el placer de orar, esa iglesia, esa familia, esa persona ha firmado su sentencia, morirá. Y no empiece usted a llorar diciendo, ay, Dios ya me mostró que me voy a morir. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que su vida espiritual no va a tener la contundencia que Dios desea que tenga. Y usted se irá secando espiritualmente cada día más. ¿Por qué? Por estar separado de la vid que es Cristo. El Señor Jesucristo enseñó y dijo, lejos de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y pensamos que porque las cosas no salen, Dios nos aprueba. Piensa que Dios está respaldando su palabra y no necesariamente avalando tu vida. Considere esto. Cada cristiano debe aprender a provocar al cielo a través de su oración, a fin de que Dios se sienta invitado y honrado al gobernarnos. El día domingo hablé con el equipo de alabanza y yo quiero pedirles a ustedes, iglesia, un favor. El día domingo hablé con el equipo de alabanza y los desafié para que su única meta durante los tiempos de ministración sea provocar atmósferas de adoración y rendición a los pies de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiero que usted haga? Quiero que se deje de prejuicios y usted también adore al Señor. Me saca de onda cuando la gente en una reunión de adoración, al tiempo de la oración, al tiempo de la adoración, al tiempo de escuchar la palabra del Señor, están más preocupados de abanicarse el rostro que de escuchar lo que Dios está diciéndoles.
Es lamentable el nivel en el cual muchas veces los cristianos están viviendo, pero creen que están haciendo lo correcto porque están en el lugar correcto, aunque no tengan la actitud correcta. Tenemos que aprender a provocar al cielo. Aprender, diga conmigo, aprender a provocar. No creas que simplemente porque abrimos las puertas y afuera tenemos un rótulo que dice Iglesia Cristiana, el cielo se siente atraído por ti. Esa es una mentira. Cientos de iglesias abren sus puertas y con tristeza lo digo, Dios no está en medio de ellos. Tenemos que aprender a provocar el cielo. Y una de las formas en las cuales provocamos a Dios estar en medio de nosotros es a través de la rendición, a través de una adoración que es fruto de una vida de oración. El apóstol Pablo dice, mientras que haya en ustedes rivalidades, divisiones, sectarismos, eso me dice que detrás de todo eso hay cosas que no agradan a Dios y ustedes deberían de atenderlas. También dice la Escritura que detrás de todo ídolo hay un demonio. No vaya a buscar qué hay detrás de esa estatua de la Virgen que hay en el patio de sus departamentos. No. Detrás de toda actitud que prioriza a algo o a alguien fuera de Cristo, hay una maquinación demoníaca que te quiere sacar de la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol. ¿Tu trabajo? ¿Tu ministerio? ¿Tus amistades? ¿Tus relaciones? ¿Qué estás idolatrando hoy? Es fácil. ¿Qué te costaría entregarle a Dios? Abraham comenzó a idolatrar a su hijo. Ya era un hombre muy grande. Veía en él la promesa de Dios. Dice, mi criado no se va a quedar con mis cosas, incluyendo la Cheyenne. Se la va a quedar mi hijo. Y comenzó a verlo y a disfrutarlo. Desde cambiarle el pañal, desde jugar con él, enseñarle sus primeros pasos. Y después ver cómo el niño se convertía en un joven fuerte y vigoroso. Para él era, wow, Isaac. Y Dios le dijo, dámelo y mátalo delante de mí. ¿Quieres saber qué estás idolatrando? ¿Qué te costaría entregarle a Dios? A veces decimos sobre cosas piadosas, como lo mencioné al principio. No paso tiempo con Dios, pero pues voy a preparar la alabanza. Es que, oh Dios, yo amo alabarte. Pero ¿no amas orar? Mentiroso. Oh Dios, es que yo amo predicar. Pero ¿no amas orar? Hipócrita. Es que yo amo el servicio, me gusta organizar grupos y me gusta llevar a la gente a que tenga relación entre ellos y sean... ¿Pero no amas orar? Si tu vocación no surge en convicción de la oración, posiblemente te estás equivocando en lo que estás haciendo. Tenemos que aprender a provocar al cielo. Y esto es algo bien interesante porque como seres humanos somos seres tripartitas. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que para provocar al cielo necesitamos usar todo lo que tenemos. Diga conmigo, todo lo que tenemos.
¿Qué pensaría usted si de repente usted se enamora de una persona y esa persona no quiere dialogar con usted? Establece un límite en la relación donde te mantengo fuera de mi vida. ¿Realmente hay interés de esa persona por usted? ¿Qué es lo que quiere esa persona? ¿Por qué mantiene esa relación entonces? Porque como mencionaba al principio de la conferencia, hay relaciones de conveniencia, mas sin compromiso. Porque exponerte a alguien implica compromiso. Y es lo que hoy día muchas personas no quieren, compromiso. Y tenemos que aprender a provocar al cielo, aunque esto implique para nosotros un gran compromiso. Me voy a exponer así tal cual soy, tal como estoy. Tal vez haya muchas cosas en mi interior que pudieran avergonzarme delante de Dios, pero no me importa pasar vergüenza delante de aquel que me conoce, para el cual ninguna cosa de las que hago, pienso, digo u omito en mi vida le son extrañas. Prefiero eso a negarle acceso a mi vida. Pero cuando no tienes ese interés, le pondrás siempre un límite. Por eso muchas relaciones hoy día terminan. Y no es porque hayan sucedido situaciones trágicas. Es porque simplemente la relación se murió debido a que no hubo material para mantenerla. Somos dos extraños con destinos diferentes e intereses distintos. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Ahora, aprendiendo a provocar al cielo a través de mi oración implica que mi oración deba de involucrar todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, sin límites, para el cielo. Escucha, si tu oración no sacude tu cuerpo y tu alma, difícilmente podríamos decir que es una expresión que surge desde tu espíritu. Cuando Jesús oró ahí en los Olivos, dice la Escritura que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Jesús nos enseña que la oración que te abre camino a la presencia de Dios es aquella oración en la cual todo tu ser está involucrado. Yo no creo en aquella persona que dice tener fuertes niveles de intimidad con Dios en relación a la oración, cuando ni siquiera experimenta en su oración cansancio alguno. Es que yo oro en la mente. Orar implica involucrar todo. No estoy diciendo que de acuerdo al volumen de tu voz el cielo te va a escuchar. Una ocasión escuché a un hermano dirigir un tiempo de oración y él gritaba y decía: si yo no te oigo, Dios menos te va a oír. No estoy diciendo que tengas que quedar afónico para que el cielo te escuche. Lo que estoy diciendo es que debemos de tener la actitud de involucrar todo lo que somos. Jesús no estaba gritando en medio del huerto. Pero estaba completamente comprometido en esa oración. Estamos acostumbrados a tener oraciones vagas. Oh Dios, venga a tu reino. Y que también mi equipo favorito gane la Liga Europea, Señor. No, perdón, Señor, ¿qué te estaba diciendo, Padre? Bendice estos alimentos. No era de los alimentos, era de mi pantalón roto. ¿De qué te estaba hablando, Señor? Bueno, que sea tu voluntad hecha, Padre, pero dame a esa chava que me gusta un montón. Tú sabes mi necesidad, Señor. Oraciones vagas que no tienen una dirección, no tienen una intención, no tienen un porqué definido. ¿Cómo cree que oraba Daniel? ¿Desinteresadamente? ¿Cómo estás orando tú? Ay, pues yo solo le pido al Señor que ayude a todo el mundo.
si tu oración no te sacude en tu cuerpo y en tus emociones, difícilmente podría yo decir que procede desde tu espíritu. ¿Por qué? Miren, pasen ustedes tres. Aquí, formaditos así como estaban, viendo hacia allá. Él es el espíritu, es el alma y es el cuerpo. ¿Está bien? Y yo soy el motivo de oración. Si yo solamente soy una persona que oro de labios para afuera, ay Dios, cuida a todo el mundo, mi oración sale sin fuerza. Si yo comienzo a involucrar mis emociones en mi oración moverá el cuerpo, porque estoy involucrando mis emociones. Pero si yo estoy orando desde mi espíritu, entonces mi oración va a impactar mis emociones y mi cuerpo. Pero algunos de nosotros no estamos orando en ese nivel de intensidad. Nos estamos quedando en un nivel de indiferencia. Si Dios lo hace bien y si no lo hace, pues Él es Dios, ¿no? Él sabrá. Por ahí escuché a una persona decir, ¿por qué me debo de sacrificar yo si ya Cristo se sacrificó? Dice la Escritura, busqué entre los hombres quien hiciera vallado a favor de los hombres y no lo hallé. Dios está expresando frustración en su corazón porque no encontró a alguien que quisiera involucrar sus emociones y su cuerpo y todo lo que es al tiempo de la oración. Y por eso Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero sus emociones y su esencia están lejos de mí. Gracias, chavos. Entonces necesitamos aprender a provocar al cielo a través de nuestra oración. Mire, solo a través de la oración sincera y la voluntad rendida es que el cielo responderá de forma mucho más abundante de lo que esperamos. Usted quiere que el cielo le responda, usted quiere experimentar un avivamiento personal, usted quiere experimentar una renovación personal. Hay personas que dicen, es que este pecado no lo puedo dejar. Es que no vas a poderlo dejar hasta que tu naturaleza espiritual esté experimentando el gobierno y la transformación del Espíritu Santo. Y eso comienza con la oración. La iglesia no es un grupo motivacional que te dice, vamos, piensa positivo y podrás con los apetitos de tu naturaleza pecaminosa. No, Señor. No se conquista los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa con pensamiento positivista. Tampoco Dios quiere que seas un cristiano que vive continuamente frustrado y reprimido. Él quiere que seas una nueva criatura, pero eso comienza en la medida que tú menguas y Él crece a través de la oración. Vamos a Hechos rápidamente. Hechos capítulo 10 es la historia de Cornelio. Y me encanta la historia de Cornelio porque Cornelio ni siquiera es judío. Pero fíjese cómo la Escritura lo describe. Verso 1, Hechos 10, verso 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. ¿Qué hacía? Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios cada domingo constantemente. ¿Qué es lo que hacía Cornelio? Tenía una vida devocional genuina, verdadera, sin darse cuenta, sin saber. Él estaba haciendo a un lado lo impuro que había en su vida para darle espacio a una renovación espiritual que el cielo tenía preparada para él, que amaba a Dios. Sin darse cuenta,
en su espíritu comenzó a surgir un hambre, un deseo por la gloria de Dios. Y él comenzó a orar de forma sincera, pidiendo la gloria de Dios sobre su vida. Un teólogo estricto podría argumentar y decir que no era necesariamente lo que Cornelio estaba orando, puesto que ni siquiera comprendía el mensaje que Pedro habría posteriormente de llevarle, en el cual Pedro habría de abrir sus ojos al presentar a Cristo como el medio a través del cual Dios deseaba salvar a la humanidad. Cierto, pero yo creo que esa oración era provocada por el Espíritu Santo en el corazón de ese hombre. Y si esa oración era provocada por el Espíritu Santo y no era una cuestión carnal, le aseguro que el Espíritu Santo, en medio de la ignorancia de Cornelio, ponía un hambre por la gloria de Dios. En eso justifico mi dicho. Dice la Escritura en el verso 22 y en los versos anteriores que Cornelio recibe una visión en la cual se le indica que debe de mandar traer a Pedro. Y dice el verso 22 así, vamos a leerlo. Venimos de parte del centurión Cornelio. Se están entrevistando aquellos que envió Cornelio para ver a Pedro. Y dice, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Fíjese qué curioso. El ángel le dice, ve y dile a Pedro que venga y que te diga lo que yo ya he puesto en sus labios decir. Y llega Pedro a la casa de Cornelio y dice, ¿para qué me llamaron? Cornelio le dice, pues no sé, pero déjame te cuento que estaba yo orando y un ángel del Señor se presentó y me dio santo y seña de qué es lo que yo debía hacer. ¿Sabes cuándo puedes saber que no te estás equivocando? Cuando cada paso que das lo das en la dirección en la cual la oración te hizo moverte. Ahí sabes que no te estás equivocando, porque es Dios dirigiéndote. Y sabes, hay poca contundencia en el cuerpo de Cristo porque hay poca oración. Nos dejamos llevar por estadísticas, nos dejamos llevar por lo que superficialmente podemos descubrir o ver, pero muy poco por lo que Dios puede revelar a través de la oración. Dice la Escritura en el verso 33, Cornelio diciéndole, así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos aquí todos en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y Pedro comienza a revelarles el mensaje del Evangelio. Ahora, fíjese que mientras que Pedro les está predicando a Jesús, algo está sucediendo en su corazón de ellos. Empieza a brotar una renovación que les da espacio al mover del Espíritu Santo en sus vidas. Sin oración no tendrás espacio en tu vida para un mover fresco de Dios en tu vida. Solo la oración le hace espacio a lo sobrenatural del cielo. Mientras Pedro predicaba esa palabra, hacía espacio en el interior de la vida de Cornelio y su familia. ¿Por qué? Porque la vida de devoción de Cornelio estaba impactando a los suyos. Cornelio no asistía a una mezquita. Cornelio no asistía a un lugar público de adoración judía porque él no lo era y no tenía de alguna manera el derecho de hacerlo. Pero era evidente en su casa, era evidente para los suyos que ese hombre temía a Dios. Y mientras que Pedro predicaba, el Espíritu Santo tocaba el corazón de todos los que estaban listos. ¿Y qué cree que pasó? Mire lo que dice, verso 44. Y mientras Pedro estaba todavía hablando,
El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Quiénes eran todos? No era solo Cornelio, era su casa, eran sus amigos más cercanos. ¿Por qué no estamos siendo de influencia para la gente cercana a nosotros? Porque esa gente no ve gobierno alguno de Dios en nuestra vida. No lo ven. Te reconocen como alguien que practica una religión diferente, pero no alguien que vive gobernado por Dios. Qué maravilloso sería que cada reunión en la cual estamos nosotros aquí escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo estuviera descendiendo sobre esos corazones que se han preparado en la oración, que han buscado la llenura de Dios en la intimidad a puerta cerrada, y no gente que quiere lucir en una plataforma. ¿Qué diferencia tan grande habría en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestra nación? Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, sobre todos los que ahí estaban con él. Si queremos que nuestra vida impacte la vida de aquellos que con nosotros conviven y se desarrollan, tenemos que permitirle al cielo gobernar. Cuando Dios gobierna, trae orden a nuestra vida, trae orden a nuestro corazón, trae orden a todo lo que está bajo su influencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Qué pasó? Hubo un momento en el cual el caos, la corrupción tomó lugar. Pero cuando el Espíritu del Señor comenzó a moverse, todo vino nuevamente a un orden. No sé cuántas fracturas, fracasos o situaciones diversas estés enfrentando hoy día en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú le abres tu vida al gobierno de Dios, vendrás a orden y Dios va a obrar en tu vida. Pero necesitas dejar que Dios gobierne. A veces nos dejamos llevar como un río de acuerdo a las puertas o canales que se nos presenten. Esa es una de las cualidades del agua. Preséntele diferentes caminos y por todos los caminos va a fluir. Pero no todas las puertas que se abran delante de tu vida serán para tu bendición. ¿Cómo sabré entonces cuál sí y cuál no? La oración te lo dirá. A veces la oración te va a marcar una puerta cerrada. Y en la oración Dios te dirá: espera detrás de esa puerta, porque la puerta que yo abra, nadie la podrá cerrar. Busquemos a Dios sinceramente. Rindámosle a Él la voluntad y hagamos de la oración nuestra mayor prioridad. Amén. Le pido a Dios que no solamente me haya escuchado, le pido a Dios que comprenda lo que hoy el Señor nos está hablando a todos y a ti de manera particular. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.